Buenas noches, queridos hermanos. Me pidieron que anuncie que allí detrás hay un montón de cosas ricas y que pueden levantarse durante el taller a servirse porque queda un montón para comer. Hay unas tortas muy lindas. Bueno, gracias a Dios podemos estar juntos para ver este tema, que es un tema realmente inquietante y que es un tema que me temo que muchos desconocen, no le hemos prestado tal vez debida atención al tema de la Reforma Protestante. Cuando uno piensa en la Reforma Protestante se pregunta qué es la Reforma Protestante o qué fue la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante fue un movimiento espiritual que se produjo en Europa. Algunos se atreven a decir que comenzó en Alemania y que comenzó con Lutero. Creo sinceramente que esta movida espiritual comenzó mucho antes de Lutero y no especialmente en Alemania. Pero vamos a ver un poco los comienzos o el porqué de la reforma. Porque cuando uno piensa en algo que tiene que ser reformado, uno considera que hubo motivos para que eso ocurra. Es decir, ¿qué es lo que llevó a estos hombres de Dios a promover una reforma? Y esto quiero aclararlo en primer lugar. Aquellos hombres y aquellas mujeres que les acompañaron no tenían en mente hacer un nuevo grupo cristiano, no tenían en mente separarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que sentían era una deuda con la Biblia, con la palabra de Dios, y estudiándola se daban cuenta que había un montón de cosas que no se estaban haciendo como correspondían, y había un montón de cosas que se estaban haciendo mal y de forma torcida, y entonces empezaron a profundizar en temas bíblicos y pidiendo la dirección de Dios, y teniendo la dirección de Dios, llegaron a conclusiones muy importantes que en definitiva fueron a la postre los que causaron esta ruptura o esta separación de la Iglesia católica. ¿Qué es para mí la reforma? Yo no tengo ninguna duda que la reforma es la reacción de Dios contra la mentira. Aunque suene duro, creo sinceramente que la reforma es la reacción de Dios contra la mentira. El mundo fue llevado a un estado y a un sistema de oscuridad espiritual que hizo que Dios intervenga en un momento. Viéndose estos temas uno dice cómo el Señor dejó pasar tanto tiempo. Pareciera que Él dejó pasar demasiado tiempo. Y vamos a ver que pasaron como 1000 años de tremenda oscuridad espiritual sobre el mundo. Pero llegado el tiempo, llegado el momento, Dios, por decirlo de alguna manera, en su soberanía, el Espíritu Santo de Dios interviene en la vida de algunas personas que son los que van a promover estos cambios. Ellos deseaban cambios en la doctrina equivocada de la Iglesia y entonces consideró realmente que el mundo sufre, gracias a Dios, la ventaja de tener un Dios amante que ama, que cuida, que desea la bendición de su criatura, y entonces es que Dios de ese modo reacciona y su reacción es contra la mentira. Yo quiero decirles, antes de leer eso que tenemos allí, que la Iglesia Católica Apostólica Romana sostiene que es la iglesia que nació en el año 33 de nuestra era, con el Señor Jesucristo, después que Él murió, fue enterrado, resucitó y ascendió. Eso considera la Iglesia Católica, que comenzó allí, con Jesús en Judea. Ahora, ¿es realmente así? ¿Es la Iglesia Católica la primera? ¿Empezó el cristianismo con la Iglesia Católica o la Iglesia Católica fue la promotora del cristianismo apostólico? ¿Es verdad? Muchos de los que estamos aquí, que leemos la Biblia con frecuencia, fácilmente podemos darnos cuenta que esto no es cierto. Basta que vayamos a los evangelios o a las cartas de Pablo y de Pedro para que veamos que hay un montón de cuestiones que no figuran en la Escritura. Bueno, en la Escritura no se habla, y he anotado algunas cosas, por ejemplo del Papa, no se lo menciona. Tampoco se menciona de la perpetua virginidad de María, tampoco en la Biblia se habla de la ascensión de María, ni de la obra redentora o intercesora de María. No se nos enseña acerca de las peticiones a los santos, ni tampoco de la sucesión apostólica, de las ordenanzas llamados sacramentos,
o del bautismo infantil. Tampoco se nos enseña que debemos confesar nuestros pecados delante de un sacerdote, mucho menos se habla del purgatorio, tampoco se mencionan las indulgencias, ni tampoco la autoridad paralela entre la tradición de la Iglesia con la Biblia. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero comienzo del cristianismo como iglesia, como movimiento espiritual? Porque de hecho la Iglesia Católica no lo fue. Usted sabe que durante los primeros 200 años del cristianismo, los creyentes fueron perseguidos, maltratados, llevados para ser devorados en la boca de los leones. Pero eso no fue todo, sino que el cristianismo sufrió por parte del Imperio Romano una tremenda prohibición. Se dice que en el año 150 de nuestra era había, en el mundo antiguo conocido, más o menos 40.000 creyentes en Cristo Jesús, en el año 150. Y en el año 300 había más de 6 millones. Es decir, que la dispersión que el Señor permite provoca que muchos escuchen el mensaje de salvación y crean. Y vivan su vida cristiana de una manera normal, según las pautas escriturales, como correspondía que se ha hecho. Pero allí justamente por ese año, por el año 300, aparece en escena como emperador del Imperio Romano Constantino. Y Constantino aparece en un momento del Imperio Romano en el que el Imperio Romano está a punto de romperse y de fragmentarse. Entonces, ¿qué es lo que hace Constantino? Constantino ve en el cristianismo, que ha crecido de una manera maravillosa, un elemento espiritual útil para volver a unir todo su reino. Por eso, de hecho, provoca una reunión en Milán y en el año 313 declara auténtico y con suma libertad de ser ejercido el cristianismo. Eso es de Constantino. Ahora, esto que parece que fue un alivio, y de hecho para algunos lo fue, esto que parece que fue realmente una bendición para la iglesia cristiana en el mundo, por lo que vemos que ocurre después, no fue así, sino que por el contrario, la iglesia que tuvo libertad para expresarse, para predicar, comenzó a mezclarse con el poder político de aquel entonces, lo cual le llevó a formar parte de gustos, de criterios y doctrinas totalmente paganas, totalmente reñidas con lo que la Biblia enseña. De hecho, los historiadores no están del todo de acuerdo si este Constantino realmente se convirtió o no, porque aunque pareció convertirse por algunas medidas que tomó, sus medidas fueron, en muchos de los casos, totalmente arbitrarias contra los cristianos y contra la palabra de Dios. Bueno, Constantino nota que la extensión del Imperio Romano, que era enorme para aquel entonces, era casi ingobernable e inmanejable. Y entonces él quiere imponer el cristianismo. Pero claro, las personas en distintas partes tenían sus costumbres, tenían sus dioses, tenían sus criterios, y se rebelan ante Constantino y no quieren aceptar este cristianismo que Constantino está tratando de enseñarles. ¿Qué es lo que hace entonces Constantino en un pacto con la iglesia y con los líderes sacerdotales de aquel entonces? Comienza a mezclar costumbres del paganismo y las empieza a meter en el cristianismo. Y entonces el cristianismo sufre, por decirlo de algún modo, una paganización. Y muchas costumbres romanas o griegas pasan a formar parte de la iglesia cristiana de aquel momento. Constantino, poderoso, refunda Bizancio, que es la actual Estambul. Y en el momento que él refunda Estambul, él hace una gran reunión con todo su ejército y como cristiano pone una cruz. Pero la cruz la pone parada arriba del carro del dios Sol. Es decir, esa es una demostración de que su conversión no era del todo genuina y que la idea que él tenía era justamente de unir lo que se conocía en el mundo pagano con estos cristianos que comenzaban a tener en la sociedad, porque eran muchísimos, una fuerza realmente participativa muy grande. Entonces él quiso estar de acuerdo con los cristianos sin descuidar
los gustos, los criterios religiosos que tenían los romanos y los griegos, que eran muy fuertes en aquel entonces. Algunas cosas que yo quiero mencionar brevemente. El culto a Isis. Los romanos adoraban una diosa egipcia que era Isis. Bueno, la esfinge que existía, y de hecho hay fotografías que pueden ver ustedes en los libros o en internet, era de la diosa con su hijo, con su bebé, en brazos, en algunos casos y en otros casos amamantando. ¿Qué es lo que hace Constantino? La toma a la Virgen María y reemplaza a Isis por la Virgen María. Se gana de ese modo el favor del pueblo romano o de los griegos y al mismo tiempo apacienta un poquitito a los cristianitos que, como recién tenían ciertas libertades, no tenían tampoco demasiado derecho a patalear, a protestar o en definitiva a entender si eso estaba bien o estaba mal. Es interesante ver que a Isis se la llamaba Madre del Cielo y Reina del Cielo y Madre de Dios. Son los tres títulos que le otorga la Iglesia de aquel entonces a la Virgen María. De hecho, hasta el día de hoy se la llama así. María toma en aquel momento un estatus religioso que no había tenido, que se desconocía, y comienza a manejarse la idea, que después resulta cierta, de adorarla, de pedirle y de seguirla. Otro tema, el mitraísmo. Mitraísmo era una religión que abrazaban muchos romanos en aquel entonces, que significaba que si alguien en la fiesta anual del toro comía un pedazo de carne de aquel toro y bebía un poco de la sangre del toro, no solamente tenía éxito en la vida, fuerza, sino que además su justicia delante de los dioses estaba blanqueada. ¿Qué es lo que ocurre con los líderes religiosos de la iglesia de aquel entonces? Toman esta costumbre del dios Mitra, se apropian de ella y la ponen en la iglesia. Y aquello que era la comunión de los santos y la cena del Señor, aquello que era una reunión recordatoria del sacrificio de Cristo, pasa a ser una reunión enteramente sacrificial, lo que es la misa hasta el día de hoy. Cristo muriendo cada domingo, para que aquellos que participan del pan, que se transforma automáticamente en el cuerpo, y que toman de la copa, que se transforma automáticamente en la sangre del Señor, tengan perdón de pecados, blanqueen su vida con Dios y vida eterna. Una costumbre romana, metida, torcida, dentro de las congregaciones cristianas de aquel entonces. Los enotistas, la mayoría de los griegos tenían un montón de dioses, muchísimos dioses, pero había uno que era el más importante y que reinaba dentro del panteón. De hecho, allí en Roma permanece estático, firme, fuerte construido el panteón. Dentro del panteón estaban todos los dioses, pero había uno que reinaba, que era Júpiter. Pero los romanos tenían un diosito para cada necesidad y cada actividad tenía un dios. Por ejemplo, los marineros adoraban a Neptuno. Bueno, así como los griegos y los romanos tenían para cada necesidad un diosito, la iglesia de aquel entonces toma la costumbre pagana y comienza a reemplazar el nombre de los dioses romanos o griegos o egipcios por nombres bíblicos. Y empieza a darle a hombres de Dios, a los santos de los evangelios, un lugar preponderante en el culto de la congregación, algo que hasta entonces no existía. Es más, los romanos acostumbraban a poner un patrón en cada ciudad. Esa costumbre impera hasta el día de hoy. Hay muchos pueblos y ciudades que tienen un patrón. De hecho, nuestra ciudad tiene una patrona, ¿no es cierto? Bueno, eso fue una costumbre pagana que también la iglesia absorbe en la época de este hombre que dijo haberse convertido. Otro dato interesante. La ciudad romana era centro de todo lo que se movía en el mundo, religiosamente y políticamente. También de manera militar. Bueno, allí estaba absolutamente todo. Bueno, ¿qué es lo que quiere el emperador? El emperador desea no solamente tener la fuerza de su ejército,
sino que el emperador desea también que a partir de allí, de Roma al mundo, surja el gobierno espiritual de las naciones. Es interesante ver porque esto tiene un símil con lo que va a pasar en el último tiempo con el anticristo reinando en el mundo, ¿no? Pero ya ocurrió en aquella época. El emperador quería que su reinado esté basado no solamente en la fuerza militar, sino también en la fuerza espiritual. ¿Qué es lo que hace entonces? Bueno, perfecto, le da al obispo de Roma un cargo que solamente era suyo. Lo nombra Pontificus Maximus. Usted sabe que los emperadores romanos eran los pontífices máximos. ¿Por qué? Porque pontífice máximo en griego significa quien extiende un puente. ¿Un puente entre quién? Entre los dioses romanos y el pueblo. En realidad, el emperador era un dios o un semidios. Así era considerado. Para mezclar la religión con el Estado, este romano, ¿qué es lo que hace? Le da al obispo de Roma el título de pontífice máximo y lo convierte a él en nexo entre el Dios de los cristianos y los cristianos. Este título de constructor de puentes o de pontífice máximo reina hasta hoy. El último emperador fue un tal Graciano. Graciano fue el último emperador, en el año 382, y él le transfirió definitivamente y para siempre, hasta el día de hoy, ese título al obispo, que a la postre sería al Papa, pontífice de Roma. ¿Es entonces la Iglesia Católica la Iglesia del Señor Jesucristo? Podemos decir que es cierto. A mí me parece que la Iglesia Católica, más que eso, es el compromiso del cristianismo con el mundo pagano. El compromiso del cristianismo con el mundo pagano. Hay algunos datos que son interesantes, muy interesantes. Hay una antigua iglesia que es la que se llama Iglesia Antigua, que existió desde el 33, la época del Señor, hasta el año 500. Desde Pentecostés, por decirlo de otra manera, para que todos entendamos, hasta el año 500, a partir del cual empieza el grave periodo de oscuridad. En esa etapa se destacaron grandes hombres de Dios, temerosos hombres de Dios. Haber escuchado hablar de Policarpo, de Ireneo, de Tertuliano y de Cipriano. ¿Pero qué pasó? Aparece en la historia el año 500-550 y con él Justiniano. Y Justiniano, que como emperador une todos los criterios de sus antecesores y nombra por primera vez en el año 533 a un papa, a quien le confiere absolutamente todo el poder religioso del mundo y a quien lo nombra además como infalible. Para Justiniano ya no era infalible solamente la Iglesia, sino que pasaba a ser infalible con todos sus decretos el Papa. En el año 620 surge el islamismo. El Estado romano se siente inquieto por la fuerza que empieza a tomar el islamismo y entonces, algo que ustedes conocen muy bien, se largan cuadrilla de hombres, religiosos entre comillas, las cruzadas, para tratar de conquistar los sitios espirituales que el islamismo estaba ganando. Eso provocó en aquel entonces, y de hecho ha provocado hasta el día de hoy, palabras que deshonran a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa en este periodo de la Iglesia medieval? ¿Qué sucede con los papas? ¿Qué sucede con los obispos? ¿Qué pasa con los curitas? ¿Qué pasa con las monjas? Entienden que lo que la Iglesia enseña es correcto. Creen y concuerdan que hay una palabra que es infalible. Y la comodidad espontánea que tenía de recibir dinero de todas partes del mundo lleva a que más de uno acepte ese estilo de religión, predique ese estilo de religión y le haga creer a todas las generaciones sucesivas, lamentablemente hasta el día de hoy, de que eso es la Iglesia, que eso es la doctrina, que eso es lo que Dios quiere.
agua bendita. Los romanos acostumbraban a tener a la puerta de cada uno de sus templos un sitio donde había agua. Los romanos paganos venían y se lavaban las caras y las manos para conseguir amistad con los dioses antes de entrar a adorar. El cristianismo toma la costumbre y empieza a poner en sus lugares de culto las fuentecitas con agua bendita. La absolución. El poder de los sacerdotes para perdonar pecados. No era de los primeros siglos. A ninguno de los padres de la fe se le ocurrió cosa semejante. Empiezan en estos años de oscuridad, entre el 500 y el 1400, a ejercer la absolución. El culto a los ángeles, 100% pagano. La iglesia cristiana comienza a adorar a los ángeles. La anunciación, la fiesta anual en la cual se comienza a venerar, a reconocer a la Virgen María. El bautismo infantil. Se comienza por dinero a bautizar a las criaturas, basándose en Hechos 2.38. En Hechos 2.38 se habla de que los que creyeron y se arrepintieron fueron bautizados. Comenzando por el final del versículo, comienzan a bautizar a las criaturas, sobre pretexto de que bautizándolas se aseguraba que fueran seguidores de Cristo y fueran salvos para siempre. La beatificación, acto mediante el cual el Papa comenzó a declarar a alguno que moría y entraba al cielo como una persona que podía ser objeto de culto. Bendición plenaria o indulgencia plenaria. Si alguno tenía la suerte de estar parado delante del Papa cuando el Papa bendecía a la congregación, tenía perdón de pecados y vida eterna. Por eso se amontonaban, y sigue ocurriendo en Roma, los días miércoles a las 3:30 de la tarde, para recibir la bendición papal, para que si recibían la bendición papal tenían todos sus pecados perdonados. Canonización, decreto por el cual el Papa introduce el nombre de algún muerto en el canon de la Iglesia para ser nombrado en la misa y que pueda ser implorado como un salvo y venerado. Cónclave, no existían, comenzaron a hacerse los cónclaves. Los cónclaves eran para que un montón de hombres inspirados por Dios eligieran la próxima autoridad de la congregación o de la iglesia. Crisma o confirmación. El obispo administra a los niños con aceite de oliva la señal de la cruz y dándole una bofetada lo hace perfecto o cristiano para siempre. El uso del crucifijo. Ustedes saben que hubo un soldado romano que aceptó a Jesucristo como Salvador, pero tenía su íntimo amigo que era pagano. Tanto se burlaba de este cristiano que un día le hizo un dibujo y se lo dejó en su catre donde dormía, y el dibujo era una cruz con un burro clavado en ella, para burlarse del Señor Jesucristo y de la persona en la cual su colega confiaba. A partir de ese momento, la iglesia toma el emblema de la cruz, lo fabrica y empieza a ponerlo dentro de las iglesias y fuera de las iglesias también. La extrema unción, personas que están a punto de morirse y que comienzan a ser visitadas por los pastores de la congregación y después de rociarlos con aceite y hacerle la señal de la cruz, le permiten de esa manera, aunque esta persona no entienda absolutamente nada, el perdón de pecados y la vida eterna. La adoración de las imágenes. La adoración de las imágenes. La iglesia comienza a tener mucho dinero. La iglesia comienza a recibir ofrendas de todas partes del mundo. La iglesia comienza a vender las indulgencias y la iglesia comienza a hacerse receptiva de muchas demostraciones de arte preciosas. Óleos, estatuas, frescos. Viendo el poder que tenía ese tipo de cosas para la gente, la iglesia considera que es necesario tener algo tangible, algo visible, algo que se pueda tocar para poder llegar a Dios. Cosa reñido totalmente con lo que enseña la palabra. Y entonces empieza el culto y la adoración a las imágenes. La jerarquía. A partir del siglo VII aparece el Papa y con él cardenales, obispos y un montón de nombres que no quiero mencionar, inclusive algunos muy difíciles, que marcan una jerarquía muy importante dentro de la iglesia, jerarquía que no está enseñada en ningún lugar de la Escritura. Y aparece también la misa.
aparece la misa, que aunque tiene muchas cosas de parecido con lo que nosotros llevamos a cabo, que es la Cena del Señor, no tiene nada que ver con la Cena del Señor. No tiene nada que ver con la Cena del Señor. Nada que ver. La misa es una reunión sacrificial. En la misa se sacrifica a Cristo todos los domingos. Por eso se dice que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo en el momento, de manera espontánea y milagrosa, y así también el vino en la sangre del Señor. Se mata, se crucifica, se hiere a Cristo todos los domingos. Eso no es lo que el Señor instituyó. Lo que nosotros celebramos es una reunión recordatoria o que anuncia que murió y resucitó y que vuelve, pero no es una reunión en la cual se sacrifica al Señor. La oración por los muertos, esto no se hacía. ¿En qué cabeza cabía? Bueno, se comienza a orar por los muertos. Era una costumbre totalmente pagana. Todos los pueblos paganos hablaban con los muertos. Todos. La Iglesia deja meterse como una costumbre el pedirle a los muertos algún favor. No solo a los santos venerados, a los antepasados familiares, a los que presumiblemente ya están en la gloria, pedirle que nos acompañe, que nos cuide, que nos bendiga, que nos proteja, etcétera, etcétera, etcétera. El celibato, este punto es tremendo. El celibato. Repito, la Iglesia había crecido, los monjes se estaban enriqueciendo, había una cantidad de dinero tremenda en Roma. ¿Qué sucedía? Cuando los curitas morían y cuando las monjitas morían, todo eso que tenían, su herencia, su riqueza, quedaba para sus familiares, no para la Iglesia. Con el pretexto de que estén célibes para dedicarse a la obra espiritual, abolieron el casamiento. Y de esa manera, no solamente condujeron y conducen hoy a barbaridades morales, sino que de esa manera la Iglesia conseguía que cuando alguno de los suyos moría, la riqueza quedaba para la Iglesia. Y la Iglesia continuaba enriqueciéndose. Hacía falta dinero. Para una iglesia apóstata siempre hace falta dinero. Y mucho dinero. Queridos, peregrinaciones, las peregrinaciones y las procesiones. Eso viene de antaño. Con lugares importantes donde visitar. Sitios donde ir y cosas que ver, cosas preciosas. En un momento llegó a haber en Roma más de 70 iglesias que tenían un pedacito de la cruz de Cristo. Era falso. Viajaban personas de todo el mundo para venerar trozos de la cruz de Cristo. Vestidos de los santos, la ropa de los apóstoles, la copa en la cual el Señor había tomado el vino en la última cena, los platos que se usaron para la comida pascual, el rosario. ¿Vieron el rosario? El rosario, una costumbre 100% musulmana. Después de los musulmanes aparece la costumbre musulmana que ellos tienen para sus rezos de acompañar con perlas o con cuencas de piedra o de madera o de mármol sus oraciones. Las velas. ¿Con qué necesidad las velas? Se dijo que las velas se encendían para iluminar una iglesia oscura. Y creo que sí. Oscura espiritualmente. Las velas. Y allí, junto con las velas, la mentira de la Asunción de María. En Israel, los tours lo llevan a conocer el monte desde el cual María ascendió a la gloria sin pasar por la muerte. Y en una conversación franca con un guía, charlando, le decía a una persona, pero eso no está en la Biblia. El que ascendió resucitado fue el Señor Jesucristo, no María. Y esta persona le dijo, yo soy católico, tampoco lo creo. Y sé que no está en la Biblia, pero eso trae muchísima gente a este monte. Los 6 primeros siglos representan casi el tiempo de la fe evangélica pura, durante los cuales no se establece nada de lo que contradistingue al papismo. Con el siglo VII empiezan las evidentes innovaciones papistas. En el año 610 surge el poder espiritual del papado por decreto del emperador Focas. Poco más tarde se establece el culto de los santos y empieza el de la Virgen María. En el año 670 el Papa Vitaliano decreta que el latín sea el único idioma
con el cual se enseña o se habla en la iglesia, en el culto, en la celebración. En el siglo VIII se decreta el culto de las imágenes por el Segundo Concilio de Nicea en el año 787 y nace el poder de los papas. En el siglo IX vemos introducirse el incienso como parte del culto, las fiestas de la Asunción y la fiesta de todos los santos, y se estudia la práctica de la canonización. En el siglo X se estableció la conmemoración de los difuntos y la cuaresma. En el siglo XI se establecen las peregrinaciones, el colegio de cardenales, el celibato, que es obligatorio para el clero, y las indulgencias plenarias. El siglo XII es la época de los 7 sacramentos. Los que pertenecieron a la Iglesia Católica sabrán de qué se tratan los sacramentos, no lo vamos a explicar por el tiempo. En el siglo XIII nos dio las dispensas, el rosario, la transustanciación, es la transformación de los símbolos en cosas reales, cuerpo y sangre de Cristo, la confesión delante de un cura, la adoración de la hostia, la fiesta del Sagrado Corazón y la de Corpus Christi. El siglo XIV creó las procesiones del Sacramento y la Ave María. El siglo XV suprimió el cáliz a los laicos, o sea, los laicos no pudieron tomar más el vino, no lo pudieron tomar más. Y en el concilio de Constanza fue allí, y el anuncio del purgatorio en el concilio de Florencia. Saben, y vamos a ver después con tiempo, qué es el purgatorio. El siglo XVI, el concilio de Trento, introdujo en la Biblia los libros apócrifos y al nivel de las Sagradas Escrituras la tradición. Es decir, que lo que decían los curas era tan importante o valedero como la misma Biblia. Los siglos XVII y XVIII no muestran nada nuevo, pero en el siglo XIX se agregan 2 nuevos dogmas que son la Inmaculada Concepción de María y la infalibilidad del Papa. Cuando yo veo todo esto, viene a mi mente lo que Pablo el apóstol le escribe a los que vivían en Gálatas. Está en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 7, versículo 6. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si usted va al original, va a ver que la palabra burlado allí tiene que ver con algo que ocurrió en la época de Pablo. ¿Sabe lo que era una burla? Cuando una persona, mirándola despectivamente a otra, le movía la nariz. Eso era una burla. Eso era un desprecio. Era lo peor que te podían hacer. Que te miren de arriba, como decimos nosotros, y que te muevan la nariz. Queridos, a Dios no le mueve la nariz nadie. Dios dijo basta. Dios rompió con todo esto que, ¿saben lo que hacía? Secuestraba la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio estaba secuestrada, querido. La verdad del Evangelio estaba guardada en una caja de seguridad que se había tornado inviolable, en la cual el mismo Satanás era el dueño de sus llaves. Pero Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y entonces, en medio de semejante confusión, cuando la iglesia se enriquecía, cuando se compraba el perdón de los pecados, cuando se hacía todo esto y mucho más, cuando solamente los ricos, por tener dinero, eran recibidos y aceptados, porque los pobres que no tenían dinero y no tenían que dar eran tratados como animales, hermanos, en esta edad, en la Edad Media, aún por la iglesia, como animales. Dios irrumpe en el mundo y dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, brevemente, vamos a ver que a la reacción de Dios contra la mentira, Dios le agrega la luz de la verdad que resplandece. Entonces todo aquello que era tinieblas, todo aquello que era confusión, todo aquello que era cientos de almas tristes, hundidas en el pecado, preocupadas por el destino eterno de su alma, todas aquellas personas, muchas de las cuales que no podían leer, todas aquellas personas que estaban obligadas a sentir un mensaje en latín y que no podían entender nada, todas aquellas personas que veían como dioses a los sacerdotes que venían y visitaban los pueblos con sus cruces,
obligándoles a poner monedas en los cofres para recibir perdón. Todas aquellas personas comienzan a ver, por algunos, iluminados por el Espíritu Santo, la luz del Evangelio que comienza a resplandecer. Y entonces, en esos hombres, lo que Dios demanda para usted y para mí hoy, mire, dos cosas: osadía y coraje. Hermano, la iglesia necesita de hombres y mujeres que sean como aquellos, que sean osados y que tengan coraje, que vivan un cristianismo bíblico, cristocéntrico, y que no se dejen llevar, porque de hecho hay quien nos quiere llevar por caminos de error. Creo sinceramente que la iglesia, y hablo de la iglesia evangélica, necesita hoy una nueva reforma espiritual. Porque la iglesia evangélica está siendo llevada por caminos que son antiescriturales, que no son bíblicos. Y por momento, parándome en el camino y viendo lo que ocurre, me da la sensación que hemos vuelto en el tiempo a la época anterior a la Reforma. Y hubo algunos no tan conocidos como Lutero, que aparentemente fueron menos importantes que Lutero. Y yo traigo, brevemente, para que veamos solamente esta noche, porque si no se nos va a hacer tarde, un par de ellos para que consideramos. Wycliffe. Allí está la fecha. Vivió entre 1330 y 1384. Él estuvo muchos años antes de Lutero, y sin embargo ya el Señor iluminó su corazón para hacerle dar cuenta que no bastaba solamente ser un monje, que no se trataba de tener otro atuendo, que no se debía repetir cosas y nada más, golpearse la espalda e irse, vivir separado del mundo. No alcanzaba, porque la salvación era por gracia. Y este es uno de los que primero se dio cuenta. Teólogo y reformador inglés. Tradujo la Biblia del latín al inglés. Él quería que el pueblo inglés leyera la Biblia, que la tuviera en sus manos, que la palpara, que pudiera ser instruido en las cosas espirituales. Él se dio cuenta que no servía pararse frente a un grupo de personas y hablar en latín para que nada entiendan. Él sabía que los antiguos creyentes hablaban la Escritura y la leían en el idioma que sus oyentes la podían comprender. Murió el 31 de diciembre de 1384. Inclusive fíjense que él muere antes de que su Biblia pueda ser leída. Fue enterrado en el patio de una iglesia en Inglaterra y fue enterrado por 40 años allí. Pero un día un papa dio una orden que como hereje sea sacado, desenterrado. Y entonces lo sacaron a él, tomaron todos sus libros y lo quemaron todo junto por hereje. Él se dio cuenta que el único objetivo que tenía la iglesia eran riquezas y posesiones. Él advirtió a los sacerdotes que ellos estaban para otra cosa, para predicar el Evangelio y no participar en la política de los reinos. Él se dio cuenta que la gente necesitaba otro tipo de trato, que Dios les había mandado a ellos, cristianos, para otro tipo de tarea. Para colmo, en aquel entonces, el rey de Inglaterra estaba harto de mandar dinero a Roma. También estaba harto el rey de Francia. Entonces el rey de Inglaterra apoyó a Wycliffe, porque necesitaba su dinero para Inglaterra. Aparte, el rey de Inglaterra se dio cuenta que todo el dinero que iba de Inglaterra al papado, el papado lo distribuía a los que eran enemigos de Inglaterra. Entonces lo apoyó, lo cuidó y lo custodió, de manera de que él llegó a ser una obra tremenda, tremenda. Él no se dio cuenta de lo que significó el despertar espiritual que obró en él el Espíritu Santo en las generaciones venideras. Atacó las confesiones, que eran comunes, la absolución de los pecados, las indulgencias,
y exigía la predicación del Evangelio y una doctrina basada pura y exclusivamente en la Biblia. Él creía que la Biblia debía ser estudiada por la Iglesia. Por la Iglesia. Y no solamente por los sacerdotes. Ustedes saben que en la época de Wycliffe había muchos sacerdotes que no habían leído nunca la Biblia. Habían estudiado un montón de cosas en los seminarios católicos, pero no habían leído la Biblia nunca. La Biblia, hasta la época de Lutero, estaba custodiada en una sala y atada con una cadena, y en latín. Los sacerdotes no conocían los evangelios, y los sacerdotes de los pueblos de Inglaterra predicaban un evangelio que tenía mucho que ver con cristianismo y con paganismo. ¿Cómo habría de crecer la iglesia así? Imposible. Él dijo esto: la iglesia está constituida por aquellos que han sido predestinados para ser salvos, invisiblemente. Solo Dios conoce a quiénes. No los frailes. Solo Dios conoce a quiénes. La Biblia debe ser leída y estudiada por todos, por las masas, por el pueblo. Dios no precisa de delegados e intermediarios. Hermano, usted sabe que hoy en día hay iglesias evangélicas que tienen intermediarios para llegar a Cristo, que invitan a la congregación para que el pastor los bendiga u ore por ellos. Él no opinaba así. La autoridad de la Biblia es superior a la de la iglesia. La iglesia puede tener un montón de rudimentos, podemos tener nosotros nuestras costumbres, pero eso es pobre a comparación de lo que es la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Las órdenes monásticas comunes en aquel entonces, los monjes, las monjas, miren lo que opinaba él, son sectas, no es bíblico. Él consideraba que no era bíblico. No están apoyados de ninguna manera por las Sagradas Escrituras, y por supuesto que también se opuso a esa costumbre de que el pan se convertía en vino, en cuerpo de Cristo, y el vino en la sangre del Señor. Traduce la Biblia, y aunque pocos se percataron, con sus Biblias el mensaje comienza a correr. Dice en 2 Timoteo 4:3: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la palabra, porque vendrá tiempo cuando no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos o a doctrina humana. Wycliffe envía a los Lolargos. Los Lolargos comenzó siendo el grupo que le seguía a él, los que lo entendieron, otros curas como él, otros sacerdotes como él y creyentes como él. Él los manda a que predique. La palabra en inglés tiene algo de parecido con lo que sería un murmurador. La iglesia censura a Wycliffe y dice que es un murmurador, un Lolargo. Tiempo después, la iglesia llama a todos los grupos disidentes Lolargos y herejes. Lo que comenzó siendo un nombre para los seguidores de él, termina siendo un nombre para todos los que estaban en contra de las enseñanzas católicas. Debido a su énfasis en la autoridad de la Biblia, su deseo de que ésta estuviera al alcance del pueblo y su oposición al papado, a la invocación de los santos, a la doctrina del purgatorio y a la concepción de la iglesia como una institución con fuerza política, se le llamó la estrella matutina de la Reforma. Una de sus frases: confía totalmente en Cristo. Pero esto para nosotros parece obvio, pero para el cristianismo de aquel entonces no era obvio, porque el cristianismo de aquel entonces confiaba en Cristo, en la Virgen, en las obras, en el dinero, en el Papa, en los santos, en los muertos que habían pasado. La respuesta de él a todo eso es clara: confía solamente en Cristo.
Confía totalmente en sus sufrimientos, o sea, en la muerte de Cristo por vos en la cruz. Guárdate de buscar ser justificado de otra manera que por su justicia. Y el versículo que mencioné, en una versión más fresca, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, o antes que, según sus propios caprichos, buscarán un montón de maestros que solo les enseñan lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad de la Escritura y harán caso a toda clase de cuentos. Es lo que ha pasado, hermano. Se ha hecho caso a toda clase de cuentos. El último, con este terminamos unos minutos más. Juan Hus, otro precursor de la Reforma. Este caso es interesante, es muy interesante. Es muy interesante, ¿por qué? Porque en cierto modo este hombre profetiza la llegada de uno después de él, y que de hecho se dio, que fue Lutero. Y ahora les voy a contar cuándo vemos eso en su vida. Nació en Usinek, en Bohemia, lo que es hoy la República Checa. También fue una persona preparada, fue teólogo, filósofo, llegó a ser rector de la Universidad de Praga y escribió un montón de libros y era un profundo estudiador de la palabra. Y cuando uno estudia la palabra, Dios no es deudor de nadie. Cuando uno estudia la palabra, Dios se revela. Cuando uno quiere escuchar a Dios, Él habla a través de la palabra. Cuando uno quiere crecer o ser corregido, el crecimiento y la corrección está en la Biblia. Y él lo entendió así. Murió en la hoguera tras ser condenado de herejía en el concilio de Constanza. Él fue uno de los precursores. Su papá era campesino y murió muy, muy jovencito el papá. O sea que fue criado en el temor de Dios por su mamá. Cuando era chico, viendo una hoguera y siendo instruido acerca de la necesidad de sufrir y de padecer para cristianarse o purificarse, que era lo que la iglesia enseñaba, acercó su mano a la hoguera para ver hasta cuándo podía soportar. Es increíble, pero años después murió de esa manera, prendiéndose fuego en la hoguera. Este fue Hus, decano de la Facultad de Filosofía, durante muchos años. Y era tan querido en Bohemia, tan querido, que un grupo de particulares levantó una iglesia. Armaron una iglesia, una preciosa iglesia que está en pie hasta el día de hoy. Y esa iglesia, que está en Praga, fue constituida por algunos que, como nosotros cariñosamente, con sus donativos, permitió que la iglesia sea levantada. No era una iglesia que había sido levantada por el papado, era una iglesia con ofrendas del pueblo de donde era él. Bueno, de hecho, en el centro de la ciudad de Praga hay una estatua, que es una estatua de él, una estatua de Hus, con todos sus seguidores atrás. Bueno, en esa iglesia, la iglesia de Belén, él comenzó a predicar el Evangelio, pero hizo una cosa tremenda. ¿Saben lo que hizo? Empezó a enseñar la palabra en idioma checo. Dejó de enseñar en latín, porque nadie entendía, y empezó a enseñar la palabra en idioma checo. Y también se dio cuenta de que los creyentes debían participar de la copa del Señor, no solamente del pan. Y comenzó a darle la copa del Señor a todos los que estaban bautizados y un trozo de pan todos los domingos a la mañana. Eso le valió ser tratado de hereje y obligado a ir a la ciudad de Roma, y se negó a ir a Roma. Para ese entonces, ya tenía Hus muchísimos seguidores. La iglesia husita, porque así se la llamó, comenzó a creer, fuerte en doctrina, amando al Señor, predicando el Evangelio puro. Las almas se convertían
Y el papado comenzó a patalear y a temblar, a punto tal que mandan una orden para que esa iglesia, la iglesia de Betlén, sea tirada abajo. No pudieron hacerlo, porque el pueblo se negó y defendió no solamente a Hus, sino la doctrina sana del Evangelio. Tomó una fuerza tan grande que molestó de tal manera que fue metido preso. Y desde la cárcel dio estrictas órdenes de que se siga enseñando la palabra en el idioma que todos hablaban, que todos sigan participando de los símbolos, que la vida cristiana se rija por la Biblia y que se salga por los campos de Bohemia a predicar el Evangelio, anunciando que solamente en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Bueno, un tiempo después fue excomulgado. Algunos de sus seguidores, por temor a la hoguera, le abandonaron y otros le siguieron, aunque muchísimas personas se maravillaban viéndolo firme, flaco, desgarbado, pero fuerte y seguro en sus convicciones cristianas. Los miembros de la congregación decían: ¿cómo puede ser que sea considerado un demonio? Pero esta no era la idea del papado. El 6 de julio de 1415 compareció por última vez ante el concilio, se puso en pie y escuchó la sentencia. Se lo trató de incorregible, de hereje, se lo privó de su ropa sacerdotal y fue entregado para ser quemado. Mientras la multitud guardaba silencio, lo ataron a un poste y lo rodearon de leñas que llegaban hasta su barba. Los verdugos prendieron fuego a la hoguera mientras se le escuchaba decir: Cristo, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Los que estaban presentes, muchos de ellos, se arrepintieron, creyeron en Cristo, viendo la fe de aquel hombre. Jerónimo de Praga, un colaborador de él, un testigo del Evangelio de David, fue llevado preso. Y lo llevaron preso y le dijeron que tenía que volverse atrás con todas sus declaraciones y que decir que su maestro estaba totalmente equivocado. Por temor a lo que había pasado con Hus, se retractó y fue liberado. Dice la historia que durante noches no pudo dormir, habiendo negado a su Señor y Salvador Jesucristo. Volvió a presentarse solo y pidió ser llevado a la hoguera, porque estaba de acuerdo con las enseñanzas de Hus y porque él no se sentía digno de morir como su maestro. Días después fue muerto en la hoguera también. Hus dijo: por tanto, fiel cristiano, querido hermano, lo dejo para nosotros esta noche, busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad, habla la verdad, adhiere a la verdad, defiende la verdad hasta la muerte. Porque la verdad te hará libre del pecado, del diablo, de la muerte y finalmente de la muerte eterna. Hermano, que el Señor nos bendiga esta noche y que vueltos a casa podamos, habiendo visto a vuelo de pájaro un poco el motivo que llevó a aquellos hombres de Dios a generar esta reforma espiritual, que podamos nosotros también volver contentos y felices. Porque de Dios nadie se burla. Y porque Dios ha querido oportunamente en su tiempo provocar un despertar espiritual en el mundo del cual nosotros somos testigos. Nosotros somos el resultado. Cientos de miles hoy permanecen en tinieblas.
Gloria al Dios de Israel, porque Él ha querido liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, darle libertad a los oprimidos. Que el Señor nos bendiga y que podamos valorar un poco más de quién somos, a quién pertenecemos y dónde estamos. Ya estamos en lugares celestiales con Cristo. Y si a ustedes les parece bien, en el próximo taller vamos a continuar viendo probablemente la vida del más conocido, tal vez del más considerado, del más famoso. Uno más, digno de mención, pero no de culto ni de adoración. Uno más comisionado por Dios para traer al mundo sumido en la oscuridad espiritual riqueza, salvación y vida eterna. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y te alabamos y te adoramos porque tú eres la luz del mundo. Y porque el que a ti te sigue no andará en tinieblas. Porque eres soberano, nos postramos delante tuyo. Porque tú eres el dueño de los tiempos. Y porque tú has querido salvarnos cuando estábamos esclavos, perdidos y ciegos. Porque la luz del Evangelio, fresco, limpio, auténtico, escritural, llegó a nuestra vida. Y por gracia tenemos perdón de pecados y vida eterna. Bendice en esta noche a la congregación. Bendice a tu pueblo y recibe de la iglesia la alabanza y la adoración que solamente tú mereces. En el nombre del Señor Jesucristo.